Muy buenos días, chiquis. Bienvenidas hoy a otro episodio más del podcast Obstáculos Emocionales. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos aquí a Miguel Antúnez. Él os va a explicar un poquito a qué se dedica, pero el spoiler va a ser Excel y ya indagaremos un poquito. Bueno, Miguel, bienvenido. Hola, Anaís, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí con ganitas ya de hablar, que sé Claro que que sí. va a ser uno de los mejores episodios, por no decir el mejor. Bueno, vamos a ver, vamos Que a no ver. me Al final, escuchen los demás, que entonces ya no quieren venir. no pasa nada. Luego, a los que has invitado antes, seguro que realmente no lo escuchen. Ahora, prepárate que yo te voy a seguir. O sea, yo voy a escuchar a ver lo que dices en los Sí. siguientes. Bueno, Miguel, para empezar, a mí siempre me gusta hacer unas preguntas destinadas siempre a la parte emocional, porque yo soy coach en inteligencia emocional y lo derivo a la parte de la autoestima. Entonces, a mí siempre me ha gustado un podcast de emprendimiento, pero nunca te dicen los obstáculos emocionales, en plan, cuando tienes el síndrome del impostor y todo eso. Entonces, te voy a ir empezando a hacer Venga, de ese tipo de preguntas y ahí ya tú me vas diciendo. perfecto. Aquí es sinceridad sobre todo, ¿eh? Ah, total. Sí, sí. Lo Bueno, bueno la y lo primera malo. pregunta. Dime. Digo, lo bueno y lo malo o los trapos sucios y no Claro, solamente no, porque al lo final bonito, obviamente. vas a ayudar a personas. Yo también he pasado por ahí y vamos a dar la opinión de los dos. O sea que. Claro. Bueno, ¿cuál fue el mayor obstáculo emocional que te has enfrentado al comenzar en tu empresa y cómo lo has superado? El mayor, hay muchos, es decir, porque al final pintan muy bonito lo de emprender y montar un negocio y ojo, obviamente es muy bonito y cuando digamos ya tienes un negocio sólido y estable y sobre todo sólido y estable a lo largo del tiempo, ¿no? Porque hay la estadística esta que dicen que cualquier persona que monta un negocio a los 2 años hay un porcentaje alto que se cae, es la realidad, pero cuando superas no tienes por qué llegar a ese punto, pero cuando digamos está todo más o menos estable, aunque siempre hay esa montaña rusa, pues al final se van quedando cosas atrás. Pero yo me acuerdo al principio yo emprendí, yo como digo, fui como ves, es decir, en vez de ser un emprendedor inconformista, yo fui un inconformista emprendedor. Es decir, primero estaba quemado de trabajar por cuenta ajena y quemado de tener jefes tóxicos. Cuando, por cierto, yo decir, miro aquí al frente, que es donde tengo a ti, que el otro día me dijeron en un podcast, no, pero mira más a la cámara. Ya digo, pero que con quien estoy hablando está aquí enfrente. Entonces, no es que no mire a la cámara, saludos a todos, sino que A mí me pasa igual, cuando trabajamos con dos ordenadores o dos pantallas, claro, dicen, digo, pero pero Anaí, bueno, la pantalla no está ahí, está aquí. Claro, digo, pero cuando, ¿sabes? Vemos también los podcasts y demás y tal, digo, están cada uno hablándose a su rollo y no miran la cámara. Pero bueno, fuera de eso. Entonces, yo emprendí, mientras todavía trabajaba por cuenta ajena, es decir, yo emprendí a finales de 2017 y hasta agosto del 2018 mantuve las dos, digamos, vías, ¿no? Los dos canales. Emprendía, tenía ya mi negocio, teniendo en cuenta que iba facturando poquito a poco y también, obviamente, pues en lo que se hacía realidad el poder vivir de ello, trabajaba por cuenta ajena. Trabajaba, y lo digo no por titulitis ni por puestitis ni demás, sino trabajaba como director financiero en una empresa que alguien puede decir, leches, ¿y qué te llevó a no emprender, no? Si director financiero parece un puesto real, parece que tenías un buen Aquí hemos salario y tenido demás. de todo ya, ¿eh? Sí, Yo creo que la gente como está. digo, a mí me había picado ya, como dicen por ahí, el veneno, ya me había pegado el gusanillo emprendedor y ya quería emprender, ya quería sacarme las castañas por mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno emprende, yo me acuerdo perfectamente, decir, que iba haciendo cositas de formaciones a empresas, hacía algunas cositas, no me había enredado mucho, hasta que, pero claro, iba más o menos al día y yo pues tenía mis responsabilidades, yo no tenía colchón financiero ni tenía nada, entonces, es decir, o tenía, digo, digamos, un nivel de facturación importante para poder dar el salto y dedicarme 100% a mi negocio, o no podía. Eso sucedió en agosto del 2018, que se alinearon los astros, y te voy a decir no uno, sino dos. Te voy a decir dos obstáculos Vale. emocionales. Es decir, se alinearon como tres oportunidades, y os lo explico un poco simplemente, si yo hacía un curso para una academia de emprendedores y hacía cursos mes a mes. Es decir, yo cerraba un curso y hasta que no cerraba ese no sabía si había otro. Y en agosto me dio 3 cursos por hacer, no me daba como, entre comillas, oye, 3 cursitos, que cada curso era, y hablo finanzas, yo como tengo perfil financiero, digo finanzas abiertas y transparentes para todo el mundo, me pagaba 1.000 euros por cada curso. Y además luego una empresa me contrataba como controller externo a tiempo parcial, entonces se alineaban los astros y me decía, leches, con lo poquito que le estoy dedicando al negocio, Sí. empezando a ganar prácticamente lo mismo que trabajando 8 horas al día en una empresa. O sea, con un curso ya estás ganando lo mismo que una persona ahí fuera en 40 horas. Ya digo, ¿qué hago? Entonces, bueno, decidí dar el salto y el primer obstáculo emocional fue cuando a los 15 días de, obviamente, tras haber salido yo de la empresa, de un mes, quemé las naves, despedí a mi jefa, como digo yo, y tras 15 días de estar yo solo sentadito en mi oficina, en mi garaje con el que empecé yo, la empresa esta con la que contrataba desapareció.
Le compraba a una empresa externa, no sé cuántos, y todos los proveedores que teníamos, la gran mayoría, tal. Entonces yo me quedaba así con un cursito, pero eran 1.000 euros al mes. Dime, 1.000 euros al mes, con niñas, alquileres, con tal, con todo. Es decir, El que culo al aire. pero al final, como digo, es decir, en lo que te enfocas se expande y al final no tienes que decir, si yo venía también de una visión, es decir, como también un poco superable, decir, oye, si dedicándole 2 horas al día, que era lo que dedicaba, he llegado a este punto, que no pasará cuando le pueda dedicar 8 horas de mi energía a la formación. Cuando digo 8 horas, por entender una jornada completa, Sí, sabiendo que al principio le dedicas más, que también eso a nivel emocional también hay que gestionar, ¿no? Los tiempos y demás. sí, los tiempos al principio tampoco sabes muy bien cómo gestionarlo, pero Claro. claro, como vienes de trabajar 10, 12 horas para otra persona, ¿cómo no vas a trabajar esas horas para ti? Ese fue el primero, pero para mí el más importante que más me chocó y en el que realmente fue pues en el transcurso del primer mes o los 2 primeros meses, que yo me acuerdo que obviamente mi negocio quería que fuera digital y trabajando desde el garaje de mi casa, pero allí donde vivía yo, que no vivo allí ahora en Fuerteventura, a nivel local, pues tenía la oportunidad de hacer un curso a nivel local, como digo, es decir, en un local y demás, tal, presencial. Y me acuerdo que lo hacía y lo hice por las tardes, porque era cuando cuadraba también con las niñas, cuando yo también sacaba un poco el trabajo. Y me acuerdo que fue de quemarme durante 2 semanas, entre comillas, y decir, leche, es decir, de estar dando como formación por la mañana, preparar esto, no sé qué, tal, luego otras 3 horas por la noche y llegar a mi casa tarde a las 10 y dije, espera, que no he emprendido para esto, que he emprendido también para tener más calidad de vida para mí y para mis hijas. Y no sé, entonces, para mí sí que ese fuese un momento, un clic en el que venía de querer emprender, de que se me cae un cliente, de ahí Dios con los nervios, de que tengo que facturar y voy a intentar morder toda oportunidad que me aparezca por delante de la cara para poder coger, pero ¿a costa de qué, no? Entonces, Claro, es que la verdad que muchas veces lo dicen, ojo, lleva cuidado que cuando empiezas a emprender pasas de emprendedor a ser tu propio autoempleado, que la línea es muy fina. Y sí. cuando eres tu propio autoempleado, al final acabas siendo también esclavo de tu propio negocio. Sí, al final es normal, yo creo, y por mucho que se quiera dar las lecciones y por mucho que incluso hablemos también, como dices tú, de temas emocionales, es normal que sea un error, y digo error cuando luego lo puedo, que todos vayan a caer. Es decir, que a nivel emocional dices, vale, pues ahora me como el mundo y mi emprendimiento, que es mi bebé, es mi vida y arraso con todo ya, pero es que tienes que tener una estabilidad, tiene que haber, y eso te lo da un poco el tiempo, pero yo más que incluso de autoempleado, que al final eso yo lo puedo llevarme a la connotación realmente de no has dimensionado bien tu negocio y estás siendo un autoempleado, es que no lo estás escalando y al final eres esclavo sí de tu negocio, porque por decirlo de alguna forma, pero sí, digamos, al término este un poco que llaman más en inglés del workaholic, de convertirte en un alcohólico del trabajo y de no ver un poco más allá de que tus energías estén enfocadas para ellas, y no, hay que tener 100% estabilidad y en esa parte de control. Total. La verdad que la parte del obstáculo emocional que tuviste, ¿tú crees que vino más de la parte de no escucharte o del ansia de decir, bueno, quiero hacer esto, que es mi bebé, y no escuchamos ni a mi bebé ni a mí mismo? No, claro, fíjate, ahí cuando estás, yo creo que a todos les va a pasar, es decir, no te escuchas de mismo, es decir, no tienes esa dimensión, es decir, pero mira, me lo voy a llevar a mis términos también financieros, igual, es decir, cuando uno emprende un negocio, salvo que vengas de un perfil anterior o digamos que hayas trabajado finanzas, el tema de las finanzas, en ningún momento le pones foco ni atención, ¿por qué? Porque, bueno, pues mientras se haya facture, pues ya, Claro. eso del control final de paso, pues esto igual, es Justo decir, esta semana me ha pasado a mí, ¿eh? pues eso, es decir, ¿qué rollo de emociones y de tal? Es decir, lo primero es el negocio, lo primero es que salga, porque fue emprendido por esto, le dedico mucha energía, se ha invertido o lo que sea. Entonces, al final, tú te pones a la cola. Y como digo yo, pues sean finanzas o sean, es decir, tú no tienes que estar a la cola, tienes que ser el primero. Es decir, porque si tú no funcionas, si tú no estás, si no tienes la cabeza estable y no tienes paz y tranquilidad, por decirlo de una forma, no tienes ese nivel emocional que ahí obviamente tú controlas, obviamente, pues no, a la larga, obviamente, es decir, va a surgir, va a salir. Entonces, lo que le pasa es que al principio es normal, es decir, no sientes, es decir, y pasa igual, como digo, la finanza, es decir, cuando tienes un descontrol, es decir, no se resiente en el primer día, el segundo, el tercer día. Se resiente a largo plazo, pero realmente cuando haya un problema, pues a nivel emocional es igual. Claro, total. A medida que fue creciendo tu empresa, digamos que tienes más empleados, más capacidad de tener también más clientes, más proveedores. Bueno, en este caso el proveedor es tú. Pero sientes esa presión, ese estrés y luego, bueno, hay gente que también cuando conforme va creciendo la empresa también empieza a tener también problemas de ansiedad y tal. Claro. ¿Cómo superas ese estrés y cómo dices tú, ostras, o paro y aquí hago algo o llevo a la empresa a tomar por culo y yo detrás?
Pues obviamente, es decir, teniendo un desarrollo más, bueno, obviamente, emocional, personal y mental constante. Y no solamente trabajándolo tú y siendo consciente, sino teniendo gente que te ayude para ello. Yo tengo una persona que a mí, un marido, y trabajo con él de la mano, que me ayuda, digamos, a nivel pues, de desarrollo personal, de desarrollo mental. Y como digo, porque hay una delgada línea que aunque cometas errores y te des cuenta, decir, madre mía, me he pasado, no me he dado cuenta y fíjate, llevo 3 meses trabajando, me lo invento 14, 15 horas y mira cómo estoy y me he descuidado la alimentación y la salud y no sé cuántos y eso te afecta obviamente a nivel emocional y me lo llevo a nivel de pareja y a nivel de lo que sea, ¿vale? Pero es que luego hay una delgada línea en la que vuelves otra vez, te vuelves a motivar, vuelves a tal y puedes volver a caer, ¿no? Entonces, para mí es un trabajo en el que obviamente están qué cosas no debo sobrepasar el límite, o como lo dicen por ahí, los no negociables, ¿no? Es decir, qué cosas Sí, total. sí o sí quiero mantener en mi vida y tener un control, pero sabiendo que siempre tienes que apoyarte un poco de esa parte, porque al final en cada punto hay problemas. Cuando estás tú solo, pues estás tú solo y no tienes sí quizás las problemáticas que te puede generar un equipo grande y al tener un equipo grande el poder tener otras dimensiones a nivel de escalabilidad, pero eres un hombre orquesta o una mujer orquesta, tienes que hacer todo. Sí, al principio ¿Vale? tienes que hacer de todo y una de las cosas del desarrollo personal cuando empezamos es la mentalidad, pero claro, es como mentalidad ganadora, mentalidad emprendedor, pero no es gestiónate tú. Yo tengo varias alumnas que son emprendedoras y me dicen, es que Anaís, lo que primero que se escucha es eso, mentalidad emprendedor, pero no es, bueno, ojo, cuidado, que mucha motivación, la gente no viene, oye Anaís, quiero gestionar la alegría, la gente no viene así. Pero la gente cuando está sobremotivado está excitado, está todo el rato segregando todo el rato de dopamina y claro. esos niveles altos, eso es malísimo. ¿Qué pasa? Que luego se te va acabando y haces así, ¡plá! Y es muy rápido bajar de aquí a aquí. Pero yo eso lo asocio a lo que hoy en día, ¿no? Que queremos resultados rápidos, a que Sí. queremos sobredosis de dopamina y buscamos las cosas rápidas y buscamos la felicidad. Exacto. Tal, y no es así. Es decir, yo siempre lo digo, es decir, cuando estás mal, cuando piensas que, madre mía, que mi negocio, que no va, que va a tirar la toalla, que esto tiene sentido o no, en el punto en el que estés, eso no es la realidad. Es decir, obviamente, entiéndelo, afróntalo, pasa por ello, busca la explicación, pide ayuda si hace falta, pásalo, pero no tomes decisiones y sé consciente, sobre todo, sé consciente de decir que eso no es la realidad, pero al igual pasa con la exaltación de la felicidad. Es decir, madre mía, es que fíjate lo que hemos hecho y es que esto lo voy a petar, me lo voy a comer y tal. ¿Cuántas veces hemos pasado? Pues eso tampoco es la realidad. Entonces, Así, obviamente... yo me río porque me siento súper identificada. Yo recuerdo cuando empecé montando el autónomo, es como, guau, el autónomo, tal, ya soy autónoma. Espérate al primer trimestre. Sí, no, está claro, pero fíjate, pasa todo. Es decir, cuando pasan cosas malas y pasan tal, ¿no? Y cuando te salen cosas bien o incluso te sientes bien así, tampoco es la realidad. ¿Por qué? Porque también la sobreexcitación o el estar exaltado de felicidad te puede llevar a tomar también decisiones muy incorrectas, Sí, digamos, muy malas. total. Entonces, al final lo que tienes que perseguir primero es disfrutar el proceso, que el objetivo es a largo plazo y que lo que estás buscando no es obviamente ni la perjuicio ni sea el tener más dinero, ni más tal, ni más lo otro, sino el ser feliz, pero el ser feliz tú desde el punto de vista de conseguir tu paz, tu tranquilidad y que esté alineado un poco con los objetivos. Entonces, pero eso, igual, yo creo que eso es súper difícil que una persona que está empezando, que está iniciando, que está arrancando con todos los inputs que tenga, que sea capaz de controlarlo, incluso por mucha ayuda externa que pueda tener de alguien y demás. Entonces, sí, está claro que cuanta más ayuda tengas o cuanto más escuches este tipo de mensajes y más, porque cuántas veces yo en pocas ocasiones, sí, lo de cuando tienes problemas, no tomes decisiones y eso es pasajero muy bien, ya, pero la otra parte pocas veces lo escucho yo. Sí, Claro. viene la felicidad de tema, pues entonces es que eso es lo suyo, eso os tira para adelante. No, es que eso tampoco es la realidad, eso no es tu día a día, ¿no? Entonces, pues ahí tienes que estar tomando decisiones en el punto en el que dices, vale, esto está concentrado. Además, yo siempre digo que, sobre todo cuando dicen, ostras, es que estoy súper motivado, ahora me voy a sentir súper productivo, es un engaño totalmente, porque a la larga, esa felicidad, es como cuando, yo lo comparo como cuando abres los regalos de Navidad, ¿no? Sí, sí. Esa exaltación de, ¡buah! Tú eso, luego llegas, imagínate que te lo dan en Papá Noel, llega Reyes, que ha pasado un mes, y tú no tienes esa alegría. Y en el negocio funciona lo mismo. Por eso, a mí una frase que me gustó mucho, que si tú estás trabajando en algo que te apasione, que te levantarías todos los días y sabes que te gusta, dices, esto puedes estar motivado siempre, porque te motiva, porque es tu... Pero ahora, si tú estás pensando, a mí me pasó, sobre todo en los resultados económicos, pero claro, cuando empiezas y no tienes un colchón financiero y te está dando todo el rato, venga, tengo que comer, tengo que comer, tengo que comer. Y ahí vas viendo como... hay un capítulo de Los Simpsons que Homer ve a las personas con el símbolo de dólar.
Pues así vamos todos los emprendedores, viendo a Sí, todas las sí. personas con el símbolo de dólar. Y es como, a ver, que al final son personas, tú eres persona. A ti tampoco te gusta que te vendan, yo te gusta que te están dando un servicio o un producto cuando tú lo necesitas, no en plan, zas. Y todo eso muchas veces no los entendemos y es porque todas nuestras hormonas están haciendo que tú no entiendas el proceso. Y fíjate, tú te lo llevas más a, obviamente, porque es tu parte más Sí, sí. emocional esa parte, y yo me la llevo más a la parte del pesetero, del número del financiero, y es por dimensionar más los objetivos. Como digo, Claro. decir, algo que no hacen los emprendedores en condiciones, me refiero del principio, pero incluso ni medianas ni grandes empresas. Yo he visto auténticas locuras que me temblaban hasta las piernas, porque en su momento daba asesoramientos económicos financieros a grandes empresas, medianas y demás, pero es el tener un buen control económico y una buena, por decir, determinar bien los objetivos, o dimensionar bien los objetivos económicos. Entonces, claro, pero me lo llevo a intentar llevar también a tu parte, ¿no? Del visualizar lo que quiero a nivel tal, y muchas veces visualizamos cosas que son inalcanzables a día y que las tienes y al final te pueden llevar a tener una frustración, a tener problemas emocionales, a tener problemas. Entonces, entre medias, está bien que visualices eso, pero entre medias también hay otras cosas que tienes que visualizar, y entre medias hay otra serie de objetivos que tienes que cumplir, y que cada pasito que des, pues obviamente te va a hacer también sentir mejor y está alineado con esa parte, pero muchas veces tenemos esos problemas emocionales o de frustración porque queremos conseguir aquello, o cuando conseguimos algo, luego nos ponemos otro objetivo mayor y más y hostia, es que... Además, no estamos preparados. O sea, en la educación que nos dan, un niño con una pelota jugando al fútbol y pierde su equipo, piensa... Además, ¿tú tienes niños o niñas? Niñas. Niñas. Entonces no vas a ver lo del partido de fútbol, pero bueno, no. Algún sobrino o algo. Sí. Si tú vas a un partido de fútbol, cuando ganan, se tiran por los suelos con las rodillas. Yo tengo un hermano. Y cuando pierden, tú los ves a todos así cabizbajos, como hemos perdido, no sé qué, no sé cuánto. No están preparados para perder. Porque no le están enseñando eso. Claro, pero porque incluso, fíjate, pero mira, me pasa a mí, me lo puedo llevar un poco igual, incluso hasta con temas de los temas escolares, de un examen y demás, ¿no? Sí, yo estoy recién mudado de Fuerteventura a Las Palmas, me he venido aquí con las niñas por el tema de la educación de ellas principalmente, y a un colegio en el que tienen otro nivel de inglés, otro que son más exigentes. Claro, no voy a entrar en el rollo, decir, la educación allí en Fuerteventura es súper básica, súper tal. Total, que aquí, decir, vamos, mucho mejor de lo que yo esperaba, todo está bien, pero el otro día, el primero de todos, mi hija mayor, que es de las que termina de comer y no me deja ni limpiar la mesa o ni limpia la mesa y se pone ahí enseguida a sacar, es decir, tiene una cabeza y un tal de exigencia consigo misma, y sacó, fíjate tú, un 4,5 en un examen. Pues imagínate decir el disgusto, la tal, no sé cuánto. Entonces, claro, al final te lleva a decir que es que, pues es igual, pero en el mundo emprendedor, decir que habrá cosas que salgan bien, cosas que salgan mal, días que sean más complicados, menos, decir, pero es uno entre toda la batalla. Entonces yo trato de decir, mira, pues, ¿sabes? Es decir, vas a tener cientos, miles de exámenes, cada curso que pase va a ser más complicado y obviamente, decir, uno no es, decir, al final lo que tienes que ganar es, al final, la batalla a largo plazo, cada batallita pequeña, pues al final es así, pero me lo llevo igual, es decir, cuántos retos, cuántos objetivos, cuántas cosas pasan, que contratas a alguien que lleva tiempo y está bien y luego se te va y luego parece que esto, o se te cae un cliente o no tienes beneficio, hay tantos problemas que van a surgir, pero esto es la realidad. Entonces, pues cada día vas a tener un microinfarto, pues hay que aprender a gestionarlo. Yo este año he tenido 4. Pues mira, pues si solo has tenido 4, Anaís, depende de cómo haya sido el dimensionamiento, pues bienvenido. Ostras, este año... mira, justo coincide con la pregunta 3. ¿Alguna vez te has sentido abrumado, que has tenido el síndrome del impostor por éxito o por no éxito? ¿Cuáles fueron tus emociones? Mira, yo cuando empecé con nuestro mentor el año pasado, yo ya estaba facturando 1.000 euros todos los meses. Y a mí me ocurrió al contrario que la gente. Dejé de ingresar dinero. Y claro, imagínate, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, son casi 6 meses sin estar facturando. Y aún encima, con una comunidad medio grande, medio decente, 50 personas, y hizo así, ¡pluf! Los cimientos de abajo no estaban fuertes, mi mentalidad no estaba fuerte, y yo me vi abrumada, no, abrumadísima. Mi primera crisis existencial fue esa. O sea, el exceso de éxito por no saber gestionar. Además, ¿no dicen que el techo de la empresa son los miedos del CEO? Sí, pero es que es así, es que eso, pero iba a pasar constantemente. Pues yo he pasado, obviamente, como digo yo, de estar yo solo a tener un medio equipo, a ser ahora 14 personas conmigo, a gestionar ahora mismo dentro de mi escuela 4.500 alumnos y, obviamente, decir, claro que me he sentido abrumar en algunos momentos y vamos, decir, claro que pasan, es decir, momentos en los que todo va bien y no cuestionas, pero incluso, aunque sean por temas profesionales, incluso hasta por temas personales. Es decir, que al final te pueden afectar y pues decirles, pues te acaban afectando y dices, oye, lo que hoy era estable y tenía los cimientos bien montados, mañana ves que se estabilizan. Pero una vez más, al final, como digo, decir,
siempre hay soluciones, siempre hay que atacar y siempre hay que confiar en uno, y siempre confiar, obviamente, confiar y poner acción. Lo que no puede ser solamente es que Ese es el aquello problema que de dice, mucha no, es que gente. todo va a estar bien, o es el que como dice, no, tú sigue intentándolo, que seguro lo consigas. Bueno, pues no, yo conozco mucha gente que lo ha intentado mucho y no ha tenido. También hay un factor, obviamente, del que Claro. llames X, ¿no? Del que tenga que tener. Pero lo que está claro es que si trabajas siempre con estrategia y te intentas aislar a nivel emocional de lo que puede afectar a tomar unas decisiones objetivas en base a lo que es, pues obviamente decir, más pronto o más tarde se resolverá. Pero claro. lo Que que al pasa es que final el factor de confiar en uno mismo es complicado. claro, En y que el hay tema de... hay Dime. muchos puntos, perdón, no simplemente decir que el punto económico al final es algo, pues es un poco como también un poco el estable, ¿no? Si llevas con una pareja mucho tiempo y rompes o lo que sea, te puedes desactivizar completo, como si llevas tiempo, como digo, sin pareja y de repente aparece alguien que te vuelve loco y te desestabiliza también por completo y te puede afectar por un lado y por otro. Pues a nivel económico es así, cuando no tienes una tranquilidad y una estabilidad, como digo, financiera y una proyección a largo plazo, en el momento en el que algo llegas de repente y dices, leches, que es que tengo este problema, pues eso obviamente también te estabiliza. ¿Algún momento que tú hayas dicho, aquí he estado muy mal? ¿Y cómo lo has intentado llevar o qué has pensado para poder cambiar el chip? A nivel emocional, ¿te refieres? Que he En la estado mente. muy malo. Pues mira, es decir, te puedo decir, es obviamente, es decir, ese ejemplo que te dije al principio, en el que, pues tras estar como un par de meses o algo así, me veía en plan diciendo, leche, dice, espérate, que si Miguel se te está yendo de las manos y esto no por lo que. Y fue al principio. Luego he tenido en algún otro momento igual, es decir, el de meterme demasiado en el negocio y empezar a tambalearse otro tipo de cosas, a nivel también personal y demás y tal. Pero, ¿sabes? Como digo, al final siempre he tratado de mantener, y yo siempre he tenido muy claro y siempre he jugado muy mucho con los tiempos del trabajo, de intentar, aunque tengo y estoy trabajando mi desarrollo personal, mi desarrollo mental, y creo que es algo súper fundamental que todo deben de invertir en el momento que se puede en esa parte, pues al final, como digo, decir, siempre he tenido muy en cuenta decir, que al final por decir una forma, decir, los objetivos por los que trabajaba, y no eran solamente económicos, obviamente, sino decir, tener más tiempo de calidad para mis hijas, el tener otro estilo de vida, y al final eso no se consigue volviéndome loco por trabajar o rompiendo un poco ahí a nivel emocional. Que los he tenido, obviamente, claro que los he tenido, pero más allá de esos de puntos concretos por los temas que he comentado, pues han pasado por ahí. Claro, es que muchas veces al final lo abarcamos todo. Es como hay gente que abarca por etapas, por edades o años o momentos de su vida. Yo tengo una compañera que también es emprendedora y ella ha abarcado este año. Su 2024 ha sido un 2024, dice de todo. Dice desde frustración, enseñanzas, aprendizajes, fracasos, pero con fracasos, con aprendizajes, fracasos buenos. Y nosotros en la comunidad lo catalogamos como algo bueno porque gracias a que has fracasado te has dado cuenta de en qué punto estás y lo que no tienes que hacer. Eso es como el que inventó la bombilla, que dijo, no he fracasado 100 veces, sino me sé cómo no inventar una bombilla 100 veces. Pero fíjate, el que emprende pensando que su negocio va a ir bien y te enamoras de tu negocio y de tu actividad y lo que haces y voy a pagar una factura y tal y la vida va a ser maravillosa y voy a trabajar no sé cuánto, es decir, pues eso no es la realidad. Si yo te puedo decir que, por ejemplo, este año he facturado casi el triple, o vamos a decir entre 2 veces y medio que el año pasado. Pero, y puedes decir, oye, pues qué éxito, ¿no? Qué bien ha ido, sí, desde el punto de vista de facturación, pero madre mía, lo que yo he tenido este año a nivel de tsunami, de todo, de temas personales, de temas de negocio, de que cada mes, como digo, infartos, microinfartos y más. Entonces, pero esa es la realidad del juego, es decir, siempre, es decir, va a haber problemáticas y emprender es una gestión constante de incertidumbres y de problemáticas y demás. Y no es que lo quiera pintar de forma negativa, porque No, es que no es lo así. cambiaría por nada del mundo, ¿entendés? Es decir, para mí uno de mis peores fracasos podría ser decir, oye, que esto se me fuera al traste y mañana me tuviera que poner a trabajar. Que ojo, al final, pues tienes de lo que sea, en cualquier empresa, en cualquier historia, tiras, ¿no? Porque ante todo hay que vivir y velar por la seguridad de los tuyos y por lo que sea. Pero para mí, obviamente, decir, el gestionar una empresa y el querer avanzar y el querer progresar y el querer, ojo, también incluso tener la estabilidad emocional, decir por qué quiero progresar y hasta qué nivel quiero progresar o por qué lo quiero hacer, si es porque me lo impone la sociedad o porque me estoy sobremotivando o porque realmente quiero llegar a otro nivel o estoy cómodo como estoy. Entonces, todo eso son cuestiones que tienes que hacer, pero lo que está claro que es una gestión de incertidumbres, de problemáticas y de historias diarias. Eso es así. Bueno, también es verdad que cuando no es lo mismo cuando tú estás solo empezando, cuando ya tienes una empresa, como tú has dicho, con más de 15 personas en la plantilla. O sea, al final los problemas son igual de gordos que la capacidad de la empresa. Y son problemas más serios. Y ya hablando ya en cantidades de facturación, problemas más gordos con el tema del dinero también. Pero bueno,
lo bueno es, pues eso, tener esa capacidad de resolver y buscar el problema. ¿Cómo mantienes tú el equilibrio para no mezclar entre lo personal y lo profesional? Que esto hay mucha gente que, como no tiene no negociables, no sabe Sí, dónde está pero, o sea, mira, al final, lo que decías al principio, es decir, que nadie piense que a lo mejor que cuando estás tú solo y luego cuando tienes gente, tienes menos, todo lo contrario. Es decir, yo sigo, por ejemplo, mucho que me gusta a Enrique Morís y una vez le escuché que es algo que siento yo totalmente, es decir, que obviamente sus objetivos son diferentes y mis objetivos son diferentes y por eso sigo progresando, evolucionando. Es decir, si facturara 10 veces menos, estaría mucho más tranquilo. Si tuviera 10 veces menos equipo, estaría mucho más tranquilo, menos problemática, ¿sabes? Dependiendo de lo que quieres. Pero está claro que tienes que ser consciente de que si lo que quieres es esto y si quieres expandirte para arriba, pues obviamente decir, también el embudo donde te van a entrar problemas va a ser mayor. Entonces, aquí al final, pues es tener muy en cuenta y muy claro que al final, aunque estás emprendiendo y aunque el tema de emprender, sobre todo si emprendes en un negocio digital, que tienes mucha más flexibilidad y que lo puedes integrar 100% en tu vida y que trabajas desde cualquier lado con ordenador y eso es muy bonito y demás, pero también te acaba de pudiendo comer. Entonces, lo que tienes que tener es muy en cuenta eso. De algo muy tonto, muy sencillo que no invento la rueda. Llámese una agenda, llámese un cuaderno, yo que soy muy digital, el iPad, de tener mi agenda exactamente, decir, de cuáles son mis tiempos de trabajo y cuáles no son mis tiempos de trabajo. Y obviamente decir, en lo que no son mis tiempos de trabajo, en dónde estoy liberando mi mente, en dónde estoy dando espacio para liberarse para tal. Porque al final, si no, es decir, cualquier persona que esté emprendiendo, aunque sea en un negocio físico, sales y estás pensando y estás gestionando tus redes sociales y estás haciendo otro tipo de cuestiones y al final te metes en el embudo en que al final lo que estás integrando dentro de tu vida, si es tu vida personal o familiar, dentro de tu negocio, dentro de tal, pero al final es decir, no estás siendo consciente que eso tiene que haber alguna forma de separarlo. Y en el que, oye, pues yo tengo mis tiempos y yo tengo mis tiempos. Yo, por ejemplo, decir ahora mismo, en los cuales, porque estoy, digamos, separado, pues tengo a mis hijas una semana sí, una semana no. La semana que yo tengo a mis hijas, mis tiempos de trabajo y mis tiempos de organización son diferentes a la semana que no las tengo a ellas, pero cuando no las tengo a ellas no es que me esté volviendo de nuevo un alcohólico del trabajo y trabaje 24 horas, no. Es decir, lo que al final lo que quiero también es tiempo para mí, de disfrute, de liberar la mente, de hacer cosas que me sienta bien y a lo mejor, y alguna vez puede ser perfectamente decir el irme fuera y leer un libro y a lo mejor es un libro que estoy leyendo de temas también que me van a ayudar y me despiertan ideas a nivel de negocio, pero para mí es diferente, ¿no? No es un tiempo de formación, un tiempo tal, pero es diferente. Pero sobre todo es decir, el tener, el dimensionar realmente que tu vida no es solamente tu negocio y que obviamente decir lo que es tu vida, tus relaciones, tus emociones tienen que estar separado dentro de lo que es el. Claro, eso es algo que a mí me ha costado mucho y claro, al final yo analizo todo, ¿no? Y bueno, pues eso es como que lo llevas encima integral en el disco duro, pero sí intento desconectar y ya muchas veces cuando mi amiga me pide algún consejo le digo, pero de amiga o de coach, porque es muy diferente. Te puedo dar el consejo de amiga tóxica también y el consejo de coach como más profesional. Claro. Y en julio para mi cumpleaños me compré un libro, a mí me encanta leer y siempre pues tiro mucho por la parte de lo personal, de coach y todo. Sí. Y me vino y me dice, ¿te has comprado el libro de La Sirenita? Y le digo, no, me he comprado La Villana, o sea, ¿cómo sería el cuento de Úrsula en La Sirenita? O sea, y me dice, ¿pero qué tiene que ver esto con tu autoestima? Yo, hombre, si me lo llevo, algo puedo sacar, pero no era de desarrollo personal. Y me dice, ¿pero por qué te has comprado este libro? Y yo, porque no quiero leer todo de desarrollo personal. O sea, he leído tanto que lo que me apetece es ponerme a leer para desconectar. Sí. Y me compré, pues eso, para hacerme una colección de los villanos de Disney. Está muy bien, muy bien. Muy interesante. Choca, porque no es lo habitual, pero al final necesitas evadirte. Yo los fines de semana, cuando aprendí que los fines de semana no se trabaja... Sí, pero incluso hasta diario, me refiero a decir, marcar límites y en qué límites tal, y cada día, y que date tu premio y date tu tal, obviamente, de lo que ya no es, como digo, solamente el premio por decir, oye, de liberarse, pues mira, no decir, pero de liberar tu mente, de sentir que no estás metida la cabeza tú ahí y a lo mejor no tiene por qué ser, oye, tengo 3 horas de ocio, 4, no, al final es tu ratito, tus cosas, tu lo que sea, ¿sabes? Sí. De hecho, últimamente la gente, sobre todo así hablando, me dice, ostras, Nay, pero es que tú también te vas de retiro. Yo es que yo también necesito gestionarme emocionalmente. Al final soy persona y necesitas desvincularte de alguna manera y necesitas tener unos mentores o unos coaches con los que apoyarte. Y justo de eso va la siguiente pregunta. ¿Qué mentores o qué coach te ha ayudado a superar tus barreras? No sé si quieres decir nombres o no. Sí, claro. Eso ya está en ti. ¿Y qué has aprendido de ellos?
Sí, pues mira, de todo, coach a nivel barreras emocionales o de lo que Todo, sea. de todo, de todo. Todo. Aquí ya entra todo. Claro, o sea, yo al final, claro, digo, siempre hay que rodearse de gente que tal, es decir, que tú seas coach tú tienes también tus mentores, el que yo también de alguna forma mentorice a mis alumnos obviamente, lo que tenga, también tengo mentores en otro, ¿no? Entonces, yo siempre he sido de invertir en formación obviamente de calidad y que al final también tener un poco esas figuras de decir, oye, de estar donde tú quieres estar y sobre todo que te pueden aportar también. Es decir, al final no tiene por qué ser que estén donde tú estás, sino que también que te aporten desde su experiencia. Entonces, yo en el pasado, por ejemplo, tuve a un mentor que lo digo públicamente, que es Frank Stipion, que es uno de los grandes referentes de negocios digitales del mercado de habla hispana de hace muchísimos años, y con él aprendí cosas buenas y no tan buenas, y lo digo abiertamente, y desde aquí se me está escuchando con todo mi cariño y todo mi amor, porque empezamos muy bien y acabamos muy mal por él también no saber gestionar un poco, que un alumno le dijera no quiero continuar contigo, no por motivado por un mal servicio, sino porque, oye, quería seguir trabajando o abrirme a otros mentores, y obviamente no es cuestión de ir alimentando y meter todos, pero él obviamente, decir, me liberó mucho a nivel de sobre todo de estrategias, de marketing, de negocio, de querer también me ayudó también a trabajar mucho, pero quizás un poco la parte muy sutil, pero a nivel de desarrollo personal. Y obviamente, pues con Alejandro Novas, que seguimos continuando y que al final, Alex, dentro de lo que es, al final te aporta no solamente a nivel de negocio, sino yo que he tenido también un poco la oportunidad de estar también un poco más cerca de él por servicios que le he contratado un poco más de uno a uno, pues al final te da un poco la visión más de donde tú quieres estar a nivel de empresa y cómo lo vive él también como persona, ¿no? Claro, Te lo puede ayudar, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, decir, pues dar las gracias también de aquí a Javi Simón, que es quien me está ayudando un poco más en la parte de desarrollo mental, la parte de desarrollo personal, y que él es 100% se enfoca en esa parte, y qué importante es y qué garantía te da un poco tener el sentir que te sientes que tienes ayuda en ese punto, ¿no? Que al final no solamente eres tú y tu cabeza y tus emociones, sino eres tú, tu cabeza y tus emociones, pero tienes a alguien al lado que está como Pepito Grillo diciendo, bueno, por aquí sí, por aquí no, que te hace recuestionarte, que te hace replantearte y que te ayuda un poco en ese proceso. Claro, a mí también me pasaba y tú dices, pero yo al final necesito sentirme también escuchada, como tú dices, necesito a alguien que sea mi voz, mi Pepito Grillo. A mí lo que me gustó mucho de Alejandro fue lo sincero que es. O sea, yo necesitaba una persona que no te maquillara las cosas, que fuera al grano y que fuera sincero. Y a mí antes ya me habían estafado, pero bueno, aparte de haberme estafado, pues al final también, quieras o no, gané X dinero con él, que eran mis primeros ingresos, pero lo que era en parte de estrategia y tal, me prometía una cosa que no era. Entonces, al final, no vamos a los mismos valores, pues eres libre. Como yo digo, al final, cada persona es un color, un mundo, una educación, claro. Y aquí en este mundo, lo bueno que tenemos una vitrina abierta para coger lo que queremos. Eso es, 100%. ¿Algún fracaso puntual, bueno, que más o menos lo hemos estado hablando en este hilo, pero así que te hayas enseñado algo importante, que digas, pues no sé, en el 2018 me pasó esto y aprendí esto, que como lo que te ya no tanto como fracaso, sino fíjate, decir, como lecciones, como lo que decíamos antes, al igual que para mí es importante el tema de control económico y negocio, para mí es muy importante tenerlo desde el principio y saber que tienes que controlar y que no tienes que ser un máster de esto, la parte obviamente emocional y el trabajar tu cabeza y demás, pero sobre todo decir que tu propósito o lo que estás haciendo esté alineado con tu propósito y tus objetivos, ¿no? Y que a lo mejor hoy tienes un propósito y piensas que tienes que ir por un lado, pero a lo mejor mañana eso puede cambiar. Entonces, el tener flexibilidad y el poder pivotar y el tomar decisiones para decir lo que ayer decía que sí y lo abrazaba con toda fuerza, hoy tengo que dejarlo soltar. Entonces, a mí me pasó, y fíjate, con temas puramente de estrategias de negocio, yo me dedico a dar formación sobre mi negocio empezó con eso. Entonces, claro, había diferentes formas. Yo hacía hasta consultorías de hacer reportings a medida para empresas, dar formaciones presenciales que me iba por toda la península, viviendo en Canarias, a dar, y ojo, lo disfruté en ese momento, y obviamente la formación online. Llegó el punto en el que me quemé, me cansé y dije, no, lo de hacer consultorías es que es intercambio de tiempo por dinero, no es escalable, dejo de hacerlo. Pero siempre llegó cuando decir, no fue una decisión estratégica de visión, de decir, oye, lo estoy abrazando, está bien, pero esto no me va a llegar al punto, sino cuando ya me había quemado esa parte. Claro. Cuando llegó 2 meses, octubre y noviembre, que para mí son 2 meses muy fuertes de formación a empresas, en las que daba, ojo, formaciones presenciales y por videoconferencia, es decir, en directo, y al final era en plan de estar todo el día
dando formaciones y tal, que en un momento me gustaba, pero al final dices, vale, tengo un pico de facturación, pero es decir, estoy agotado mentalmente, y esto no me lleva, ¿sabes? Entonces, al final siempre por intentar buscar la realidad, pues parecía que iba a ser dar un paso para atrás, pero en realidad era dar un paso para adelante, el tomar decisiones que estaban alineadas con el punto en el que estabas. Y que a lo mejor esas decisiones, cuando me refiero a decir, cuando toca o cuando ya me había quemado un poco, decir, pero no lo había tomado a origen y a lo mejor no tenía sentido haberla tomado años antes porque en ese punto sí tenía que estar dando esas formaciones y sí tenía que estar cogiendo esa experiencia o tenía que estar avanzando con ello. Pero que muchas veces lo que hacemos hoy y lo que pensamos es decir, no nos cuestionamos, acabamos estando quemados, nos lleva a tener emociones que van en contra incluso a nivel de energías del negocio y al final lo que nos acaba provocando es que pues el negocio vaya mal, tenemos problemas, más ansiedad, más tal y tomemos peores decisiones. Entonces, el tener la capacidad un poco constructiva de decir, vale, estos son mis objetivos o este es mi propósito y en base a mis objetivos propósito, esto es lo que tengo que hacer, sí o no. A lo mejor hoy es que sí, pero mañana siempre seguir cuestionándote porque a lo mejor no lo tienes que hacer. Claro. Yo siempre le pongo el mismo ejemplo a mis alumnos cuando estamos hablando del fracaso. Bueno, claro, ahí hay alumnas nuevas y alumnas que ya están conmigo. Entonces saben que hago preguntas trampa. Entonces me dicen, ¿es trampa o tengo que analizarla? Ya no saben ya para dónde estar, ¿no? Y al final les digo, bueno, ¿cómo veis vosotras el fracaso? Y ya muchas ya que me conocen dicen, pues lo veo bueno. Sí. O dicen, o lo veo malo, ¿no? Y entonces explican ahí sus argumentos y le digo, vale, la persona que lo ve malo, ¿qué sacaste de bueno de ahí? Y a veces es mucho más bueno que lo que pensamos. Y entonces le haces esa reflexión y al final el fracaso dices, ostras, pues... Aunque veas que estoy mirando para otro lado, es que estoy mirando para sacarte una... Ayer tuve una reunión con mi equipo interna y les dije ayer al final una frase, me ha hecho pensar en ello lo que estás diciendo ahora, pero muchas veces porque tenemos, como somos totalmente reacios, por decirlo de una forma, o que estamos muy, muy atrapados por la sociedad y esto de que las connotaciones que le damos, es decir, que el fracaso, porque al final tenemos totalmente una connotación negativa porque el fracaso es el fracaso, ¿no? El tirarte ahí al suelo, estar ahí metido en la mierda, meter no sé cuánto. Entonces, bueno, dependiendo de cómo lo queramos dar, pero me lo llevo un poco a la palabra igual el cambio, que puede ser más sutil. Y cuando hablamos de cambio, cuando dicen, yo qué sé, un amigo, una amiga, una pareja, es que has cambiado, es que tal, y es en plan de, no, yo no he cambiado, yo no tal, yo lo he sufrido este año, yo no, ¿cómo no he cambiado? Hasta que te dicen, claro que sí he cambiado, yo cambio y tú cambias y ya está. Y entonces, yo leí una frase que puede parecer muy, muy tonta y que puede parecer hasta un trabalengua y no tal, pero dice, nada cambia hasta que tú cambias y cuando tú cambias, todo cambia, ¿no? Pero es la realidad. Sí, hasta que tú no cambias, nada va a cambiar. Y cuando cambias de verdad, pues entonces todo cambia. Entonces hay mucha verdad detrás de esa frase y que no hay que tenerle miedo a eso, a los cambios o a que las connotaciones que pueden tener ciertas palabras o ciertas incluso emociones a lo mejor te van a llevar a la parte positiva. Claro, total. La verdad es que sí. Me ha gustado la frase, me la voy a apuntar. Bien. Le voy a decir a mis alumnas, de parte de Miguel, esta frase. Claro, nada cambia hasta que tú cambias y cuando tú cambias, todo cambia. Parece un trabalenguas. Esto es muy bonito. A ver, cuando tú llevas un proceso de cambiar y de evolucionar, cuando te dicen que has cambiado, para mí es un piropo porque dices, ostras, es que yo me lo puedo notar, pero que te lo note otra persona. Pero claro, si lo estás viendo en el modo de yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo, pues qué aburrido. Además, claro, es igual, pero decir, fíjate cuando lo dicen, ¿no? Yo qué sé, físicamente, te lo dicen, ¿qué cambio has pegado? ¿Qué tal? Y cuando lo dicen así con esa connotación, pues todo orgulloso y todo bien. Pero cuando alguien te lo dice ya con una connotación negativa, dice, pero vale, decir, es que el cambio, obviamente, pues era bueno o malo, pero decir que los cambios en sí son buenos. Claro. Entonces, que detrás de todo cambio hay siempre cosas. No recuerdo dónde escuché esta frase, no sé si es por el TikTok, algún mentor, que dijo, tú eres una persona, tienes la capacidad de moverte, si naces aquí, irte a otro lado, cambiar eso que no te gusta. Si tú tienes una zona tóxica, tú puedes salir, dice, no eres un árbol, el árbol está ahí, muere ahí y ya está, a no ser que lo trasplanten a otro sitio. Pero no eres un árbol, muévete. No, el árbol no puede decir, venga, me muevo y se va al otro lado que hay más sol y más nutrientes. Tú tienes esa capacidad y mucha gente no se mueve. Es así. Si pudieras volver a tu versión joven de emprendedor, ¿qué harías? ¿Qué pasa? ¿Cómo que versión joven? ¿Qué harías diferente, Miguel? A la versión de emprendedor solo. Sí, pero bueno, mira, al fin y al cabo decir, yo como digo, son poquitos años y yo pensé que iba a decir la versión joven de cuando trabajaba por cuenta ajena, pues ahí sí que le podría decir, la que tú quieras, pues coge experiencia y emprende cuanto antes. Yo al final
como digo, es decir, emprender es más fácil que nunca, emprender tecnológicamente, pero cuando también dicen emprender no es para todo el mundo, ¿no? Es decir, al final también tienes que estar muy bien preparado mentalmente y demás, y cuánta gente hay que emprende porque se lo pintan muy bonito y esto es un poco como, ahora te respondo bien eso, como cuando en las redes sociales a muchos gurús o vendehumos, que hay mucho de eso y hay muchos que no, obviamente, sí. Pero cuando tachan lo de que te están enseñando, oye, cómo facturar X o cómo llegar a hacer estas cifras o te enseñan su vida y todo es un humo y todo es alquilado y total, hostia, no, lo que pasa es decir que al final no eres consciente de lo que se puede llegar a hacer, de lo que puedes tener. Aquí, al fin y al cabo, si tu comunidad, entre comillas, no sé si entiendo tu comunidad, Anaís, es toda de emprendedores o más o menos tal, o obviamente no hay... Hay de todo. Hay parte aquí, pero que en un negocio digital, yo como lo digo, a mí cuando me dicen, oye, resultados dando cursos de Excel, pues para mí es que si eres capaz de llegar a descifrar un poco el mundo de los negocios digitales, pues para mí es como la droga del siglo XXI. Es decir, de poder hacer mucho dinero, incluso en muy poco tiempo y, ojo, encima legal, ¿no? Que claro. Lo puedes llegar a hacer. Pero como digo, decir que no es tanto eso, sino decir que es la realidad. Lo que pasa es que no estás viendo lo que puedes un poco... hacer por ahí. Pero ¿qué le diría yo? Obviamente ahí es a mi yo joven antes de emprender, es decir, sí, coge experiencia y tal, pero desde que puedas, emprende, porque si hubiera dicho, madre mía, si yo hubiera abierto los ojos, hubiera emprendido antes, ¿dónde podría llegar a estar? Pero no con reacción, es decir, muy contento y muy orgulloso de donde estoy. Pero a mi yo, en este caso, emprendedor desde el principio, pues sí que obviamente me llevaría a decirle de que tuviera mucho control sobre, porque es cierto que yo a mis primeros años sí que tuve mucho descontrol. Te puedo decir a lo mejor en el primer año, los 2 primeros años, no de las horas que te dedicaba, sino de cómo mentalmente afrontaba el negocio, porque pues mi cabeza estaba 100% focus, pensando claro. en esa parte y demás. Pero y sobre todo decir el soñar en grande, de que muchas veces nos limitamos, ¿no? De que llegamos a cierto punto y pensamos que de ahí arriba nosotros mismos nos ponemos nuestro techo de cristal y no, decir, hostias, me cago en la puta, decir, hay que soñar en grande. Y al final el soñar, el visualizar y el que no solamente es a visualizar, sino el materializarlo con objetivos, pero cualquier persona, sea emprendedor o no, al final dices, vale, sueñas en grande ya, pero ¿qué estás haciendo para conseguir tus sueños? Entonces, al final hay que trazar un plan y hay que tomar acción. Y muchas veces nos ponemos un objetivo que es tan grande que el propio sueño se hace inalcanzable y parece que el único punto que puede ser es que te toque la lotería para llegar a conseguir lo que quieres y encima, mira, me lo estoy llevando a la parte más sencilla, más baja a nivel de conciencia económica, ni mucho menos. Es decir, entre tu sueño, que sea el que sea, que no tiene que ser económico ni de una casa, ni de un coche, ni de un tal, sino de un estilo de vida, al final hay otra serie de hitos de por medio que también tienes que visualizar y esas visualizaciones son las que tienes que materializar, las que tienes que hacer, las que tienes que intentar, en este caso, planificar acciones para que lleve. Y cualquier cosita, tener. Y creer mucho en el largo plazo, en el que al final, como digo, a mí me ha costado mucho tiempo pensar eso, es decir, que cuando yo me he sentido mal, ahí sí que lo he interiorizado rápido de no tomar decisiones ahí, pero también cuando me sentía bien era en plan de venga, que esto tiramos y esto va a ser la bomba y ahora pues sí, estamos así, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, pero al final el creer en el largo plazo, en intentar, como digo, ser feliz, el tener paz y tranquilidad y que eso esté alineado con tu propósito, tus objetivos y que ese es el camino. Sí, total. Pero es que voy muy alineada con lo que has dicho, porque muchas veces, a ver, también aquí ha hecho muchos años las redes sociales. A mí me llegan y me dicen, Anaís, para las metas, Vision Board, tal. Y yo digo, vale, haz la Vision Board, que es el tablero de visión con las fotos y tal. Y digo, vale, ponle una fecha, ¿cuándo quieres conseguirlo? Y entonces te lo ponen, pues, 2025, por ejemplo, que es lo más cercano. Y entonces te ponen una mansión, una casa, un Mercedes, no sé qué, ganar 10.000 euros y le digo, vale, ¿qué acciones vas a hacer para llegar a comprarte esa mansión? ¿O qué vale la mansión? Yo suma mansión, coche, tal, y ahora divide. Yo solo hago un dinero para que lo vean, ¿vale? Pero va un trasfondo más aparte del dinero. Y entonces me dicen, ostras, es que yo tengo que estar ganando 1.000.000 de euros en un año. Y yo, entonces no estás poniendo unas metas reales. Entonces, como les cuesta hacerlo como las metas más pequeñas, le digo que la Vision Board la pueden hacer cada 3 meses. Total. Y mira, y para mí, o sea, lo del Vision Board, que me parece muy bien a nivel de visualizar, no hace falta que sea tan incluso en tu propia cabeza. A mí, el llegar a poner cosas materiales de ese punto, es decir, para mí es el, entre comillas, y que nadie me malinterprete, el claro ejemplo de que vas por mal camino. Es decir, claro. el visualizar ese tipo de cosas a ese nivel y que tu objetivo, la meta, sea algo físico, económico, ultradimensionado, que piensas que poco pueden tener. Y ojo, y no digo que no sea accesible, ni mucho menos. Lo puedes materializar. Y lo digo abiertamente, es decir, en mi puta vida cuando emprendí habría llegado a dimensionar que me podría estar viendo la casa en la que estoy y tener el coche que tengo y demás, pero nunca ha sido un objetivo, ha sido una consecuencia. Exacto. Una consecuencia en la que he dicho, pues hostia, Miguel, pues ahora te lo puedes permitir. Y la casa en la que estoy, y que aquí estoy trabajando y que
cuando vengas aquí, que por cierto vas a tener invitación de vuelta de podcast, vas a tener que venir para acá, pues aquí pues tengo otros escenarios y tengo un plato de podcast y tengo también un plato de televisión, digamos, para hacer lanzamientos a lo grande, para hacer otro tipo de cosas. Entonces, pero claro, pero eso ha sido una consecuencia del crecimiento y decir, hostia, ahora he llegado al punto, pero nunca he querido, es decir, nunca ha sido una parte de mi visión. Mi visión siempre ha sido más vinculada con la libertad, con tener flexibilidad, con poder tener tranquilidad económica, con obviamente el poder viajar y dedicarme y hacer lo que yo quiera donde yo quisiera y ya está. Entonces, sí, pero el llegar a tener simplemente que entre lo que estás haciendo tú ahora, toda la película que haces, el objetivo sea tener algo así, pues bueno, si quieres en el Visual ponle 2 fotitos pequeñitas en una esquina, pero el resto tiene que estar por otro lado. Yo lo que hago es ese ejercicio, pero lo hago para que ellas se den cuenta del trasfondo, porque cuando lo pasan a 3 meses ya no me ponen tantas cosas materiales. Claro. Y entonces les enseño mi vision board y se dice, ostras, es que Anaís, tú no has puesto casi nada material. Y yo, ¿sabes por qué? Porque si yo pongo que voy a ayudar a 100 personas, a 100 mujeres en este caso, sé que va a haber una consecuencia. No sé si serán 50.000, 100.000 euros, no lo sé, pero sé que va a haber una consecuencia. La cosa es, ¿qué mujer? Porque yo voy sobre todo enfocada a mujeres. Sí. ¿Qué mujer quieres convertirte en 3 meses, 6 meses, en un año? Enfócate en eso, en físico, en tal. Es que a mí el gimnasio no me gusta, ¿vale? Vete al baile. Pero la idea del baile no es porque tú digas, bueno, aparte de los no negociables, de enfocar tu cabeza y todo. Pero la idea es, tú como persona bailando, haciendo crossfit o en el gimnasio, ¿qué te va a aportar a ti? Soltar, sentirte mejor, tener a lo mejor ya estás moviéndote por salud. Entonces ya lo estás haciendo por otros motivos que no viene a ser a verme guapa en el espejo. Sí, sí. Entonces, claro, muchas veces vienen con una educación y yo hago como de mamá, cambiando la educación y cambiando todo. Entonces, para mí la Vision Board es una herramienta, pero ojo, tienes que saber cómo utilizarla. Claro. Entonces, eso es lo que hacemos. Si tuvieras que darle un consejo a una persona que está empezando, ¿qué consejo le darías a esa persona? ¿Cuántos consejos le daría? Pues mira, es decir, le daría mucho, pero sobre todo, primero decir, más que consejos, fíjate al principio, lo que trataría es decir, si está emprendiendo, es decir, qué es lo que estás emprendiendo, con qué objetivo y por qué. Y tiene relación con lo que estamos hablando un poco por aquí, ¿no? Porque muchas veces ya empezamos, que tengo una idea loca, decir, y al final, una vez más, me lo llevo, no la parte más emocional, sino más la parte pues, de desarrollo de actividad, de negocio y demás y tal. Entonces, nos enamoramos de ideas locas, o lo que hablabas tú antes que también tiene que ver un poco con la frase de transforma tu pasión o tu hobby en tu forma de vida y no trabajarás nunca más. Y hostia, no, te puedes dar una galleta importante, porque al final es así. Entonces, primero, yo más que primero un consejo sería analizar o ayudar a ver si eso tiene sentido o no tiene sentido. Y ojo, y a lo mejor dentro de mi punto de vista, que yo no lo sé todo, no tengo la varita mágica, pero sí tengo un poco el conocimiento y la experiencia y que soy un loco de los negocios digitales y no digitales y he llegado a muchas empresas y a muchos emprendedores y a llegar a visualizar si lo que quiere hacer tiene sentido y tiene cabida en el mercado. Ojo, porque a lo mejor sean ideas de negocios nuevos diferentes y sobre todo decir el cómo lo vas a hacer, el qué vas a vender, cómo vas a, digamos, ayudar a la gente para poder tener. Y que luego el consejo los 2 consejos le podría decir, el que siempre, el que mantengas un equilibrio entre tu vida y tal, interprétalo como quieras, guíalo como quieras y llévatelo a que yo trabajo y a partir de las 5 de la tarde me pongo, yo qué sé, a jugar con la PlayStation toda la tarde y tiro mi vida por ahí, porque para mí puede ser tirarlo, pero para ti no, y estupendo, es decir, no entro en eso, pero el que tengas un equilibrio, es decir, que al final el ser, como digo, extremo en cualquiera de las opciones siempre es malo, es decir, o dedicarle todo a un negocio, o dedicarle todo a tal, o dedicarle todo a un deporte o a tal, es decir, puede llegar a ser malo y que siempre, que debe decir yo, que mires y controles tus finanzas porque siempre te dará garantía. Justo esta semana estaba hablando con una amiga que la verdad que ella tiene patrimonio, no sé exactamente la cifra de patrimonio, pero ha ido a pedirle un préstamo de 25.000 euros y dice, tía, ¿cómo puede ser que por primera vez en la vida he ido a pedir un préstamo de 25.000 euros? Que tengo todas las casas a pago ya, tiene una casa de 300.000 euros, que la tiene de alquiler, bueno, tiene 3. Estuvimos hablando todo eso y no le daban el préstamo. Y yo, claro, pero ¿cómo has pedido el préstamo? Y me dice, pues nada, yo le he dicho que me dejara 25.000 euros, que en 6 meses se lo devolvía. Y le digo, claro, yo es que el banco no va a querer darte un préstamo sabiendo que en 6 meses se lo vas a devolver, tiene que comer de algún lado de los intereses. Y me dice, ¿y por qué no? Y le digo, cuenta qué le estás dando tú al banco a cambio. Y entonces, claro, se ha dado cuenta y dice, joder, lo importante que es la educación financiera, ¿sabes? A poder a la hora de pedir préstamos,
a la hora de pedir cualquier cosa y a la hora de gestionar tu dinero. Yo ahora me estaba dando cuenta justo, hablando con esta amiga, le digo, ¿sabes una de las cosas en 2025 que ahora nos falta? Y me dice, educación financiera, ¿no? Y yo, sí. Porque no, pero que nos falta, o sea, la falta es a todos. Yo al final, porque me traigo las mejores prácticas un poco de haber estado muchos años llevando las finanzas de muchas empresas diferentes, pequeñas, familiares, grandes, hasta mis propias finanzas personales y obviamente a las finanzas de mi negocio y de mi empresa. Pero que a cualquier persona, que esto, como digo, deberían enseñarse, no ya en el instituto, desde el colegio, porque al final luego en cualquier educación te enseñan habilidades supuestamente para poder ponerte a trabajar. Primero, solo te enseñan un modelo que es ponte a trabajar por una empresa que te pague una nómina, pero encima no eres capaz ni de interpretar esa nómina, ¿sabes? Claro. Ni segundo, cómo gestionar tu dinero, ni cómo hacer. Claro. Y así lo que pasa, es decir, cuánta gente, entonces... Yo para interpretar mi nómina me tuve que aprender por mi cuenta cómo era. Entonces, ahora mis amigas me vienen y me dicen, ahí, esto es el contrato, está la nómina, ¿lo firmo o no? Y yo, pero que yo no soy tu asesor. Sí, y me dice, ya, pero tú lo entiendes, tú sabes interpretarlo. Cuando es la declaración de renta, mira, a ver, yo, pero que yo no. Pero, a ver, conozco lo básico. También es verdad que ahora este año con el autónomo, que he tenido ahí una historia bastante grande con el tema de la asesoría, que me deberían de haber vuelto en la declaración de la renta. Una cosa no me la han devuelto, pero claro, solo habían ingresos, no habían gastos. Claro. Cuando a gastos sí que habían, pero no los habían presentado. Entonces, no entiendo yo por qué. Porque sí que hay gastos en la empresa, o sea, gasto boli, gasto micrófonos, o sea, hay inversión. Y claro, yo digo, ¿por qué estoy pagando? Yo sí se supone que mis gastos son mayores que mí. Entonces, claro, ahí cuando tú dices, espérate, aquí hay algo que no. Entonces te formas un poquito y ahí es donde tú dices, vale, esto no es así. Y ahora es cuando he dicho no. Y otra de las cosas que empiezas a ganar un poco más dinero de la media de lo normal ya de tus amigas o de tu entorno y dices, ojo, que aquí ya vamos a necesitar, aquí le pregunto yo, si ellas me preguntan a mí. Entonces, claro. Ahí es el momento en el que necesitas formarte. Totalmente, sí, pero hasta desde la parte más básicamente, cualquier persona que trabaje tiene que tener formación financiera y obviamente en cuanto te metes a emprender y que un emprendedor, un autónomo, ya tienes que tener la dimensionamiento en la cabeza de que eres empresario. A mí esto es de lo que si eres el empresario no te lo da o la connotación porque tienes una sociedad, porque tienes una empresa, no, porque ya estás generando una actividad. Y para mí, obviamente, yo siempre lo he dicho, es decir, que soy autónomo, yo para mí siempre he dicho, no, es mi negocio, es mi empresa. Y para mí es lo mismo. Es lo mejor. Si quieres ver la figura de empresario, de empresa, varias empresas, con el plan no sé cuánto, que tenga SL, pero tu negocio ya para ti es eso. ¿Vale? Entonces, desde el principio tienes que tener, y un control financiero no es lo que facturas y los gastos ahí, tener una nebulosa y no saber. Yo al final digo, cuando doy charlas o cuando he dado algunas historias y tengo una forma de igual lo que sea, siempre empiezo lo mismo, ¿no? Es decir, digo, ¿cuántos saben lo que facturan? Y prácticamente todo el mundo levanta la mano y en el momento en el que empieza a decir, ¿y cuántos gastos tenéis? ¿Y tenéis tipificados los gastos? ¿Cuál es la rentabilidad de tu negocio? ¿Sabes cuál es el margen bruto? No sé qué, pues, y al final se quedan 3 o 4. Y dentro de los 4, ¿no? Porque tengo aquí. Y son preguntas básicas y es lo básico que deberíamos entrar. A partir de ahí hablamos y profundizamos. Y no, como digo, no tienes que llegar a lo mejor a ese nivel de profundidad. Pero al igual que seguramente tienes un plan, cualquier emprendedor y que tiene redes sociales, de un plan de contenidos y de trabajo, no sé qué, pues tienes que tener un plan financiero y tienes que analizar tus finanzas. Y fíjate, ya no es tanto ni a diario ni a semanal, con que una vez al mes te sientes a analizar qué ha pasado a nivel económico este mes, comparándolo con años anteriores o con el mes anterior y comparándolo con un objetivo. Y cuando te dicen, ¿pero qué objetivo? Pues tienes que tener objetivos económicos, pues a partir de ahí, pues te puedas. Bueno, que me lo llevo a mi terreno. Pero que está bien. Al final, eso también son emociones, porque yo era de las que cogía el Excel, o sea, yo ahí siempre he tenido todo de gastos, personal, aplicación, me metía hasta el parking de la zona azul, pero claro, a mí me encantaba tanto gestionarme que en vez de disfrutarlo se me volvió una obsesión, pero contra mía, porque me metía al banco 10 veces. Entonces, claro, era como, pero ¿para qué te metes al banco 10 veces? Es que no va a subir el dinero hasta el día que tú vayas a cobrar. Entonces, eso al final me empezó a pasar factura a nivel emocional y a nivel físico, de que a partir del día 15, Anaís hasta el 31 era infeliz. Y del 1 hasta el día 14, Anaís era feliz. Entonces, no, tuve que cambiar eso y es una de las cosas que emocionalmente, digamos, que más me ha costado a nivel empresarial. 100%, pero que sí, pero que yo voy a decir, la parte financiera, el analizarla no tiene que ser desde el punto de vista de ese aburrirnos, sino si la emoción que tienes que conseguir es tener tranquilidad económica.
Pero tranquilidad al final económica no es porque tengo suficiente dinero en el banco, sino porque lo tienes controlado y porque sabes y porque hoy a lo mejor no tienes el dinero que necesitas o el dinero que tú quieres o el dinero que tal, pero sabes que dentro de X, me lo pongo de nivel de facturación. Oye, madre mía, pero es que miro el banco ya, pero bueno, tengo un plan y porque sé que tengo estas facturas fuera, así que esto me va a llegar aquí, que esto es... Sí. Tienes una planificación y la Exacto. planificación que esté vinculada a tener tranquilidad. ¿Sabes? Sí, totalmente. Justo este mes me ofrecieron me ofrecieron un préstamo personal, dije que no, pero claro, me dijo Anaís, dice, pero tú ahora mismo el colchón para tu empresa tal, dice, ¿tienes la tarjeta de crédito? Y yo dije, tarjeta de crédito, y yo, a ver, y entonces pensé, mis pensamientos cuáles son, no mis pensamientos heredados ni Sí. nada de eso, porque una tarjeta de crédito pensamos ahí fuera que es mala y digo, ostras, pues no tiene nada de malo tenerla y si tienes algún apuro con la empresa o necesitas invertir X, pues sabes que te va a dar ahí pues un colchón y jugar con ese dinero y ya pues sabes cuándo lo tienes que pagar. Y me he quedado mucho más tranquila teniendo esa tarjeta ahí, aunque no la utilice, que el decir, bueno, pues, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo no sé qué? Que a lo mejor no la uso hasta dentro de 1 año o 6 meses, no lo sabemos. Pero bueno, ya, pero claro, yo me pongo a pensar, yo, joder, tengo una tarjeta de crédito, pero mis pensamientos antes eran, Mira, yo jamás ahí tendré una tarjeta de crédito. no, pero mira, yo te puedo dar mi visión a mí ahí, como digo, si yo sí difiero un poco en el sentido de decir que para mí, mejor decir, al final decir, quien te vende una tarjeta de crédito también es una empresa y que quiere que la uses y que quiere. Si en el momento que la tengas, pues te intenta citar. El tema está que tenemos tan accesible, entre comillas, meternos en este tipo de mierdas, con perdón de la expresión. Yo estoy muy en contra de esto, es decir, que al final, porque he visto tanta gente, o sea, yo he llegado a tener hasta gente que estaba asesorado conmigo de tener llamadas de urgencia por la tarde de un tío de estar metido con en su negocio, no era una empresa, sino autónomo, con 7, 8 personas y, entre comillas, no tener controlado el tal y llegar un mes y dice, no, que es que me dicen que tengo que pagar impuestos, tengo que pagar nóminas y no tengo un puto duro en la cuenta. Y estar a punto, o sea, hasta algunos, hasta el borde de decir, si le cuelgo no sé lo que va a hacer con su vida, es decir, de tomar acciones y demás, y puede llegar a ese borde, pero porque lo tenemos tan así. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Madrid, que iba en Renfe al trabajo, hacía transporte en Chamartín, que era donde estaba todo ahí, y ahí estaba en el centro de Chamartín, que supongo que hace años ya no estará, ¿no? Una rotonda así como estos de Citibank y que te daba, y parece que era dinero gratis y tarjeta y te metían y todos los putos días me paraban y para arriba y para abajo. O de haber ido al cine, pagas tu entrada a ver una película con mis hijas y tengo que recibir publicidad de Cofidis, de Cetelem, de ese tipo de cosas. Bueno, eso antes se hacía más, sí. Entonces, claro, es decir, al final eso no deja de ser de que te están ahí, sí. Es decir, luego, ¿sabes? Cuando tú haces tu formación y das tu contenido de valor y quieres ayudar a la gente con una formación de pago, te pueden tachar de lo que sea, ¿no? Es decir, lo que sea. Pero eso parece que es como que te están dando dinero o los microcréditos con las mierdas que te metes y con las historias que tal. Entonces, yo estoy tan en contra de eso, entonces que al final dices, la decisión que tomas tú con tu tarjeta de crédito, si tienes un nivel de conciencia, nivel de educación financiera bueno y sabes que la tarjeta de crédito es un botón rojo de alarma por si necesitas algo y hacerlo utilizar, bien. Pero si no, ¿qué es lo que pasa? Que lo normal es que en el momento que tienes una tarjeta de crédito y que te dicen que tienes 3.000, 5.000 o 6.000, pues parece que son 3.000 o 5.000, 6.000 tuyos. No, no son tuyos. Claro, no, esa es la cosa. O sea, yo la he cogido con la seguridad de que sé lo que es eso. Claro. O sea, no la he cogido con la seguridad de, venga, va, voy a jugar con el dinero que no es mío y luego al mes que viene a comisiones o a pagar. Sí, pero una tarjeta de crédito, yo puedo decir yo que más del 50, el 60, el 70% de la gente lo utiliza como dinero suyo y lo que acaba teniendo es una tarjeta que no tiene saldo y que estás pagando 40 euros eternamente porque encima de ahí te va a ser muy complicado salir, ¿no? Entonces, como digo, al final el tema de la educación financiera para mí es una cuestión de tranquilidad, de dimensionarlo desde el punto de vista de la tranquilidad, de utilizar bien las herramientas que tienes y que independientemente de una u otra, es decir, cuando la empresa crece, obviamente para mí, es decir, el tener deuda, cuando una empresa crece, una deuda, es decir, deuda buena y usarla inteligentemente, claro que sí. Pues al final, mira, tu amiga a lo mejor lo que está diciendo 25.000 seguramente sea para meter algo en una inversión de algo de lo que sea. Entonces, no tiene... Sí, que lo mejor es que es para pagar, porque no contaba con que a ella le iban a pagar en pagarés. Ahí entramos en otro terreno, ¿no? Pero que es normal que cuando tienes y estás en modo inversión y quieres invertir o en inmuebles, lo que sea, no voy a dar, obviamente, que nadie tome esto como un consejo de inversión, pero al final no dejas una forma de apalancarte, de tener, y decir, cojo una deuda sabiendo que tengo un negocio estable, lo que sea y tal, que eso lo voy a retornar y que me permite tener más activos y, por tanto, mi patrimonio y mi riqueza sea mayor. Pero, mientras tanto, nos vamos a lo fácil, a lo básico. La suma y la resta de y que cada mes tengamos. Sí, yo por eso nunca he cogido una tarjeta de crédito, pero porque, uno, no sabía usarla y dos, no quería usarla mal. Y ahora que digo, bueno, ahora es que, pues si necesitas 1.000, 2.000 euros en algún apuro, pues ahí la tienes, pero la idea es que no.
No sé, es como un salvaconducto. Pero bueno, yo la he cogido ahora porque sé que dispongo de ese conocimiento. Tengo amigas que me dicen, es que tú no la tenías. Y le digo, es que tú sí. Me dice, sí. Yo es que la uso bastante. Y te lo dicen como... Sí, o sea, pero tú como si usas fuera una así tarjeta algo de bueno, crédito... alguna historia, pero yo, por Claro. ejemplo, yo no tengo. Yo soy reacio a todas estas tarjetas. Sí, ¿no? Pues al final... Digo, bueno, pero ahí también entramos en la parte de seguridad, en la parte emocional y Sí, todo claro, eso. y que, ojo, y que muy acertado, y lo que dices tú, si a lo Sí, mejor vienes en un periodo anterior en el que has tenido X meses que no tenía más, pues como digo, es un botón de alarma y mientras tengas una buena educación financiera o dimensión de lo que es, estupendo. El problema es, como digo, que el 80-90% de la gente no tiene esa parte en la cabeza y al final lo toma como un dinero suyo por irme a un nivel de conciencia bajo y al final haciendo un uso mal y que te mete en unas películas. En un sablazo. Yo acabo de salir ya de mis deudas. O sea, Claro, pero porque, exactamente, pero pues enhorabuena y felicidad por ello, porque como digo, no es fácil. Y ¿sabes lo que pasa? Que te acabas metiendo en el momento en el que tienes una deuda, la forma de salir de esa deuda es cogiendo otra. Claro, ¿no? No, No es cojo que yo otra, entré tiro por la para deuda acá. estudiantil. Sí. O sea, que Sí, esa es en Estados locura. Unidos es la que más tal, y aún encima yo estudio allí, o sea que me imagínate con la deuda estudiantil. Por eso ya para tu podcast, si Ojo, quieres, te lo y te lo cuento. digo desde la experiencia propia, que como digo, yo he trabajado muchos años en la parte financiera, pero obviamente a mí nadie me enseñó, nací aprendido y yo he tenido muchos problemas económicos y muchas malas decisiones económicas en mi juventud, ojo, dentro de mi Total. juventud, pero en mis tiempos jóvenes, pero en lo que teníamos ahí. Bueno, Miguel, ahora vamos a pasar a la otra Venga, parte del podcast que a mí me encanta, que vale. es como las preguntas top, son las preguntas más graciosas o no sé, son preguntas picantes, como lo quieras llamar, Venga, cada uno como le pone quieras. un nombre a esta sección. Vale, estas son Así hay divertidas. gente que se ve lo primero y así hay gente que le da el botón de lo último. Aquí puede salir de todo. Yo Vale. ya no me asusto. Bueno, yo no sé de qué va a ir la cosa, pero abierto a responder a todo lo que me digas. Aquí necesitamos un botón rojo de pasapalabra. Venga, Pasamos la no va a pregunta. hacer falta, Vale. no va a hacer falta. Va de más a menos, ¿vale? O sea, tampoco Sí. son muy allá. ¿Cuál es la compra más absurda que has hecho con tu dinero? O sea, en general. La compra más absurda que he hecho con mi dinero para mí, pues mira, la compra más absurda que podía hacer no sé si se ve, no se ve, a ver si me pongo por Sí, aquí, ¿se ve? sí se ve. No tengo luz por aquí. Aquí hay un señor gorila, no sé si se ve, Sí se ve el gorila. como este tengo como 4, 5, 6 animales negros de decoración en la casa, pero ¿por qué? Porque me gustan, porque cada uno me representa ciertos valores, ciertas cosas, y fue en plan como diciendo, pues, porque yo lo valgo, y ya está. Y me lo compré a nivel de decoración, me costó cada cacharro, la gente se me va a tachar de todo, 200 o 300 euros, pero pues ya está, No, pero sí, claro, uno no puede pensar que es una compra absurda. y es absurda donde lo ves, pero para mí es, pues oye, Bueno, o sea, a ti te representa algo, a nivel sí. de decoración y a nivel de que cada cosa representa, y no deja de ser entorno también mental. ¿Y a nivel empresarial has hecho así alguna compra? No, absurdas ahí te puedo decir a nivel empresarial, no, porque al final, es decir, lo que es la parte de la empresa, y lo que son los gastos, las inversiones y más, a ver, absurdas no. Sí es cierto decir que no tengo miedo a invertir y que invierto mucho en tecnología, que invierto mucho obviamente, por lo que tengo de focos, cámaras y tal, de rollo y demás, de mil cosas y más, pero y que me gusta mucho la tecnología y que cacharritos que salen nuevos y, ¿sabes? Siempre y cuando también le pueda dar un uso a nivel profesional, pues siempre están, pero así absurdas como tal, a nivel de empresa, no. Te puedo decir que cosas que me han salido mal, ¿no? Pero a lo mejor inversiones sobre todo a nivel de formación o de esto, de haber invertido en esto y luego decir, pues ha sido un poco fracaso, o no he tenido una consultoría de algo y luego pues no me ha retornado nada, ¿no? Pero absurdas como tal, no. Y ojo, y esto te lo digo absurdas que puedes parecer para otros, yo para mí estoy encantado con ello. Sí, eso es así. Yo, por ejemplo, el sofá era para hacer podcast aquí en la oficina y ahora mismo lo está utilizando. Espérate, que no se ve. Bueno, sí, Lo está pero utilizando mi perro, bueno, ¿sabes? pues está primero entrevistado, exactamente, para que entrevistes ahí bien en condiciones. Sí. Bueno, Marshall, se llama así el perro, es más famoso que nosotros dos juntos. Claro, es como el de la patrulla canina. Sí, total. Sí. ¿Cuál fue el primer sueldo que tú empezaste a ganar así de emprendedor, ¿vale? Sin ser autónomo o empresa, ¿Sí? que dijiste, ¡buah! ¿Y ahora qué me compro? ¿En qué te lo gastaste? Pues mira, o sea, con lo primero que sí puedo comprar, y me acuerdo porque antes, lo que es también un poco a nivel de desarrollo mental y emocional, antes como que me tenía que justificar mucho más cualquier compra desde el punto de vista para mi actividad, para la empresa, que ahora, ¿no? Que ahora, pues, mira, tengo la persona que me ayuda un poco con la grabación, que
que es editor, diseñador y también filmmaker, estábamos preparando la parte del podcast y como era nuevo, oye, pues vamos a una tienda de fotografía y tenemos que comprar cámaras, ¿no? Y entonces era en plan de, oye, pues estas cámaras, pues dame 3 cámaras, 3 focos, 3 tal, no sé cuántos, pero ojo, es una inversión, es decir, una inversión, Claro, sí, sí. pero hace la inversión. Y claro, él obviamente cuando tal, pues flipaba, decía, como el que voy, y te has comprado ahí. Y se compra la empresa entera. Sí. Ya, pero bueno, es decir, que es un negocio, obviamente no ha salido ahora, llevo 7 8 años de tal, es una empresa, entonces lo tengo que meter ahí. Pero, por ejemplo, al principio yo me acuerdo que me compré un proyector que es como una lata de Coca-Cola, no tengo aquí, lo tengo arriba, que proyecta obviamente lo que es te conectas al ordenador y tal. Entonces yo me acuerdo decir que lo quería para las dos cosas. Decir, oye, cuando me voy con las niñas les pongo una peli por ahí en donde sea y queda súper chulo y se ven y en cualquier lado, incluso en casa o a veces nos vamos, yo que sé, a donde vamos alguna en un hotel y proyecto en el techo la película. Y estando aquí, y estás tumbado en la cama y la ves, estás viendo en el techo porque está ahí, entonces, súper tío. Pero yo le daba uso profesional, es decir, al final el que ir a una empresa solamente me importaba ir a hacer una presentación de lo que le iba a poder hacer, no sé cuándo, no te preocupes, que saco, pum, ponía, lo proyectaba en la pared y demás, pues te daba también otro caché, otra historia y decía, oh, mira, este viene preparado y sabe, pero me acuerdo que ayer fue la primera que ya eran 400 euros y 500 euros, que tampoco era, digamos, nada del otro mundo, pero era en plan de, pero puedes, Miguel, poder, claro que podía, pero tal, y tenía que justificarlo el motivo por el que lo iba a hacer, ¿sabes? Sí, claro, que el primero, yo creo que el primer sueldo es el que pica un poco más y te lo tienes que justificar. ¿Ves? Pues tú hiciste una compra más inteligente que yo. Sí, ¿por qué? ¿Tú qué compraste? ¿Sabes? Un reloj en Islas Caimán, para no Pues mira, pagar fíjate. impuestos. ¿Qué te parece? Sí, en uno de los podcasts lo digo también. Sí. Sí. Bueno, pero al final, como digo, es decir, también hay cierto, cuando emprendes y cuando tal, es decir, de creer en cierta también mentalidad de abundancia, es así. Sí, ahora lo tengo y es como, bueno, vale. O sea, bien, antes, pero también es verdad que esto va conforme a la persona. O sea, al principio cuando estamos emprendiendo queremos unas cosas. Yo tengo mi vision board por ahí de hace muchos años, que me gusta guardarlas. Y una de las cosas que yo ponía era mi vestidor. Yo desde hace, no sé si ya 4 o 5 años tengo mi vestidor. Y yo entro y digo, mi niña interior, porque claro, para mí cuando yo quería tener un vestidor, era mi niña interior. Entonces mi niña interior es feliz porque tiene un vestidor. Claro. Esa es la meta a la que aspiraba Anaís, pero claro, hoy día no me siento vinculada con esa persona, o sea, esa Anaís de antes. Sí, claro. Entonces, claro, y esta es la pregunta que más me mola, Venga, a ver. que es si alguna vez te han hecho una propuesta indecente y cómo fue tu reacción. No, pues aquí yo soy muy, muy sencillito. ¡Ah! Me han hecho propuestas indecentes de Bueno, pues ahora en el vídeo te tienen que hacer propuestas. en el mundo de más abierto no hay ningún problema, que hagan propuestas decentes, indecentes, lo que quieran, pero no, propuestas De esas indecentes. raras, de esas sexuales ni nada de eso. Pues no, es decir, no, ¿sabes lo que pasa? Que yo y soy sincero, es decir, hasta el año pasado que fui la primera vez que iba al Infinity de Alejandro Novas, yo al vivir aquí en Fuerteventura siempre he sido muy casero, es decir, yo trabajaba antes lo que era mi garaje, yo era un CEO de garaje, como digo yo, y no salía, y como había tomado decisiones de años antes el no hacer ya formaciones fuera ni salir, pues vamos, a muy poquitos eventos, por no decir prácticamente ninguno iba, y entonces mi vida era muy tranquila, es decir, levantarme, trabajar, llevar a las niñas al cole, luego recogerlas, estar por la tarde con ellas, el historias y demás, ¿no? Y obviamente en esa época estaba, digamos, casado y demás. Pero como digo, ahora no tengo ese tipo de... Es decir, yo creo que no he habido tiempo suficiente para... ¿Y sabes lo que pasa? Que luego mucha gente me dice, entre comillas, y mira que yo soy lo más sencillo, más natural y más transparente posible, que hay gente como que le impongo en algún momento en alguna historia tal. Y yo decir, no me hagas así, que me asientas, porque ahora me dices tú, y porque todo lo contrario. Y seguramente... Cuando te vi al principio... me sentía que impones mucho, no es por o sea, son por tus facciones de la cara. Es así. Y luego me dijeron, que soy un tío súper cachondo que se ríe y tal, y yo, pues no es la misma persona, yo, pero estamos hablando de este tal. Sí. Y me dicen, sí, y yo, pues no sé, conocer, pero claro, no te conocía. Pero ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya no, al contrario, un cachondo. Pero bueno, pues así, entonces yo creo que esa parte pues le echa. Ojo, que tampoco ¿sabes? Que también no deja de ser un filtro, ¿no? Cuando te sientes así. No, pero está muy bien. Y en tema de cosas así random, ¿no te han propuesto cosas ilegales ni nada de eso? No, ilegales como tal, no. Sí es cierto decir que sí que se han pensado que yo hacía cosas ilegales. O sea, ¿Sí? A ver, cuenta eso un poquito. No, porque al final, como digo, pero fíjate, desde el punto de vista, hasta a los propios asesores fiscales míos les he tenido que contar muy bien qué es lo que hago y lo que no hago, ¿no? Porque al final, claro, yo tengo aparte de una gestoría, llegó un punto en el que me recomendaron, es cierto, tener unos asesores fiscales. Asesores fiscales desde el punto de vista de que cuando llegas a niveles ciertos de facturación y demás, pues al final
por optimizar dentro de lo que se puede hacer aquí en España y la puta locura que pagamos a nivel de impuestos, qué cosas se pueden hacer y no se pueden hacer. Aquí yo al vivir en Canarias, pues tenemos también algunas otras cositas extras que se puede hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, por dar el dato, es decir, del beneficio de la empresa, puedo destinar parte a una reinversión canaria que tengo hasta 5 años y puedo jugar un poco con ello, ¿no? Para que me cuente para el impuesto de... ¿no? Entonces, pues son de las típicas cosas que pagas a un fiscal y te ahorra no sé cuántos miles de euros al año, pero entonces pues, cuando explicas lo que haces, lo que no haces, o vas de repente, o voy y ven o incluso hasta, yo qué sé, gente que ha venido a mi casa actualmente y de repente es en plan, pero hostia, ¿tú a qué te dedicas, no? ¿Tú qué haces realmente? ¿Dónde sacas? ¿No? Entonces, vender cosas. Doy formación de Excel, pero lo que pasa es que lo hago a otra escala que lo que te pueden entender por cómo es un curso que parece que es que si vendes cursos, pues es que haces cursos de Udemy a 15 euros y te compran 100, ¿no? Y claro. Obviamente es otro rollo. Pero a mí, o sea, temas ilegales no, pero sí se han pensado y sí he tenido que dar a veces explicaciones de esto. O incluso me acuerdo cuando daba formaciones a empresas fuera, como yo tenía que coger aviones para ayudar a una empresa, a lo mejor me llevaba los portátiles porque les ponía a cada alumno un portátil y a lo mejor uno para cada dos y me tenía que llevar 6, 7, 8 ordenadores. Yo ya había hecho esa inversión, pero tú suponte pasar un control en el que esos ordenadores, pues he tenido que llegar a presentar escrituras de la sociedad, facturas, contratos de colaboración para decir, no, que es que, señor, que es que voy a Madrid a dar una formación a esta empresa. Ya, pues me han llegado a meter en la aduana y como las películas estas que salen, que le sacan la serie esta y luego tiene ahí debajo los cocaína, pues me han llegado hasta eso, portátiles. A pasar portátiles por uno por otro, por tal, a presentar facturas o a pensar ¿sabes? Que estaba haciendo contrabando de ordenadores y tipo de cosas. Vamos, que tú ya ibas allí al aeropuerto y dices, nada, si ya me van a parar, ya para qué me voy a... Sí. Yo ya he visto ya allí me falta ya, como digo yo, pasar el control prácticamente en ropa interior porque ya me ha pasado de todo y he tenido ya que sacar tonto. Y a mí ya me lo tengo ya más que controlado. Sí. Pero es muy loco. Y cosas así en plan random no te ha pasado, ¿no? Plan, es que yo creo que eso nos pasa más a las mujeres. Hombre, a ver, a las mujeres yo creo que por el simple hecho de tal, seguramente que sí, ¿no? Y al final es tan fácil también la gente que confunda cosas y que tenga un nivel también de cabeza muy loco. Y entonces, no. Sí que me ha pasado, por ejemplo, incluso hasta con compañeras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, a lo mejor con alumnas y que algún alumno por la tontería se ha pensado que el grupo de Telegram era para ligar y luego le empieza a mandar el mensaje tal. En el pasado me ha pasado. O incluso hasta con compañeras, digamos, de caso de las que he tenido, digamos, trabajando, colaborando conmigo y que fuera algún cliente o alguna historia se ha intentado de alguna cosa toda y también he tenido que también que actuar o poner algún tipo de freno. Sí, claro. Es que, a ver, yo he visto y he tenido amigos que también le ha pasado de todo. Entre esas, pues, proposiciones indecentes en plan sexual, fotos de pies. Bueno, el otro día en el podcast de Jordi Lo Verás, estuvimos hablando de fotos de pies, sí. De bragas, de ventar de bragas, o sea, cosas muy heavy. Muy bien. Y claro, hay esas cosas, pues yo creo que nosotras... A ver, que se me acaba la batería. ¡Ay! No te preocupes. A ver, si la cosa es encontrar aquí el cable. Aquí. Que con esto es muy bonito tener un setup, pero luego para encontrar un cable... Pues con esto claro, las mujeres, claro, yo creo que lo vivimos más. Y a mí se me han llegado a hacer alguna propuesta y alguna amiga también. Y me decían, dice, hombre, hacer una foto a mis pies, dice, yo no lo veo nada de malo. Dice, si la otra persona lo quiere, dice, ¿por cuánto? Dice, pues yo igual me lo pensaba, ¿sabes? Bueno, es que es muy loco lo que hay alrededor de este tipo de cosas y demás. Pero no, a mí particularmente no. Yo siempre además he tenido como mucho freno para esas cosas y como siempre he sido muy recio a esas cosas, pues no, yo soy muy normalito, muy bueno. No, yo digo, eso fue al principio cuando yo empecé a salir en redes sociales. Ahí era cuando más propuestas habían y, bueno, son muy locas. Tú te quedas, pero ¿esto existe de verdad? O sea, esto la gente lo hace. Y claro, hay una línea muy fina de irte a un lado y de irte a otro. Por suerte, la educación que yo he tenido de mis padres y los valores, eso ha hecho que me mantuviera centrada, pero es un dinero rápido. Y sin dar pie, o sea, yo me parece a veces que me pasa, decir, cuando hacemos las formaciones en directos para hacer los lanzamientos y más y tal, pues claro, yo tengo a parte de mi equipo está detrás y está en la parte del chat y todo, pero hay una chica, bueno, decir, a veces era
o hace tiempo era Kelly, que era digamos, una persona que lleva toda la parte de control de calidad y de facturación y de cosas, y ahora es Sandra, que es un poco como la directora también de comunicación, quien me ayuda en los directos, ¿no? Pero por el hecho de ser chicas, muchas veces, es decir, ella aparecen al principio y aparecen al final, un poco como para la presentación y para la parte de resolución de dudas, y obviamente lo que es la clase y todo la doy yo. Y cuántas veces luego de estar leyendo el chat en plan o al día siguiente que me miro para tal y de repente parece qué guapa es Sandra, o qué sonrisa tienes, o qué no sé, y pienso en plan diciendo, pero ¿con qué objetivo, sabes? Es decir, y no se está sobrepasando ni en la historia, pero es en plan diciendo, macho, digo, es que, o sea, enseguida sacamos ahí, ¿sabes? Sin problema ninguno y la empezamos a tirar y más, entonces no sé. Pero obviamente vosotras sí, obviamente, porque hasta ¿cuántas veces he visto hasta publicaciones algunas veces en LinkedIn, ¿no? De chicas que hasta luego lo hacen público, en plan ponen el comentario justo, supuestamente en una red social profesional, porque es inevitable que, yo qué sé, en Facebook, en Instagram, en tal, donde sea, te pueden llegar a cosas, pero en una red profesional que alguien te contacte y directamente cosas súper pasadas de esto no te lleguen como un mensaje directo cuando ni conoces a esa persona, es decir, hostia, que espérate que tienes un problema mental grave. Sí, sí, sí. De hecho, sobre todo los últimos años, en estos 3 años más o menos, como voy muy enfocada en mujeres, me escriben hombres de ¿y por qué solo te enfocas en mujeres? Y como diciendo si era feminista o algo así, yo no, porque ahora mismo mi avatar, mi cliente es mujeres. Claro. Yo, ¿quién quita que el día de mañana pues habrá hombres? Me dice, no, es que a mí me ayudarías, no sé qué, quiero una mujer como tú. Yo, pero es que, ojo, no es me ayudarías o quiero una mujer como tú, es que no es lo mismo. La cosa es, ¿tú estás preparada para tener una persona, mujer, hombre, con inteligencia emocional alta? Es que tengo mujeres también que dicen, no, es que quiero este tipo de hombre, vale, pero este tipo de hombre tiene una gestión emocional muy alta. Sí, sí. Tú no estás preparada a llegar a esa persona. Ojo, no quiero decir que no lo vayas a conseguir. Pero mira, que para mí está totalmente, decir, lejos de en plan de, decir, hay muchos negocios que se enfocan, obviamente, decir, y quizás llamamos la atención cuando la comunicación es que el avatar son mujeres, pero al final decir, primero porque tú has definido por qué es tu avatar, segundo, porque tú quizás te sientes más cómoda a nivel de tu desarrollo profesional, de lo que tú puedes aportar a las mujeres, y segundo, ¿por qué no, coño? Por conectar, por la parte un poco más. Yo a mí esas cosas estoy por encima de rollos de esto. Cuando digo por encima es en plan de fuera de que feminismo no feminismo y demás, pero decir que me parece totalmente lícito, racional, normal. Entonces, el que sí te cuestiona eso, ese es el que tiene el problema con esa parte. Sí, claro, es que esa es la cosa. O que me vienen y me dicen, oye, es que mi pareja tiene este problema, tal, y yo, ¿y quién eres tú para diagnosticar a tu pareja? Y me dice, no, es que ella está loca, no sé qué. Pues ya cuando empiezan con el loca, para mí es una red flag de todo. O sea, eso es de principio de manual. Y dicen, yo, pero a ver, ¿por qué motivo ella está loca? Y me dice, no, porque esto, no sé qué. Y yo, a ver, ojo, que luego yo he tenido muchas alumnas que le han dicho loca o qué tal, y al final ellas tienen razón. El problema es que lo queremos extrapolar a que la otra persona nos diga, no, es que esta persona que es profesional te ha dicho que estás loca, lo quieren reforzar. Sí, entonces, pero, bueno, pero es así. Ella... Sí, que al final, como digo, siempre hay dos versiones. Y el que te viene diciendo que la otra persona es la que está loca, pues primero decir, si trabajas con las dos personas, a lo mejor a la otra es la que tiene razón y realmente estás loca. Claro, o sea, loco, al final... Y es así. Muchas veces yo digo, a ver, yo te puedo guiar, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo trabajo, o sea, lo intento hacer en la medida profesional porque ya sé cómo vienen ellos, y le digo, si tu mujer o tu novia o tal quiere que yo le ayude, pues aquí tienes mi contacto y tal. Lógicamente nada, y además es que yo tengo un libro, que lo tengo por aquí, titula Estás loca. Que el otro día vino, o vi una publicación, ¿cuánto tiempo tienes? Porque vi una publicación, a lo mejor el anterior, que llevas un año con un año, el año pasado, en marzo lo saqué, pero en escritura 3 años. Muy bien. Pero en escritura 3 años por mis problemas emocionales y mentales. Y bueno, la gente que me rodeaba también. Pero ese libro yo le puse Estás loca y me dijeron, tía, es un título muy heavy. Y yo, pero es que está tachado y pone Estás perfecta. Pero si tú te quedas con el loca, hay algo que tienes que trabajar en él. Tenemos tanto miedo a las palabras que, ¿sabes? Que parece que tienen veto y demás. Y que no, coño, ¿sabes? Que es que... Entonces es el día a día. Hay que entenderlo y hay que tal, y hay que ver más allá. Pues sí. Pues nada, Miguel, hasta aquí el podcast y todas las preguntas. Espero que te haya gustado. Sí, súper, muchas gracias. Yo te lanzo la propuesta no indecente decente para que hagamos aquí también el podcast y tratemos cosas que seguro aquí salen cosas. Me subo. Bueno, me subo o bajo ya la geografía a veces. Bueno, cojo el avión, eso está claro. De hecho, pues un placer, Anaí. Espero que haya gustado, que haya ayudado a la gente y un placer. Pues sí, muchas gracias a ti. Muy bien, gracias.